Bienvenidos a la presentación de la clase de Ven Sígueme de esta semana titulada Escuchad, oh pueblo, y que comprende la sección 1 de Doctrina y Convenios. La sección 1 de Doctrina y Convenios es el prefacio del Señor. Es la voz de Jesucristo y muestra claramente que aun cuando la cantidad de miembros de la Iglesia era pequeña, no había nada pequeño en cuanto al mensaje que Dios deseaba que sus santos compartieran. Es una voz de amonestación a todos los habitantes de la tierra, enseñándoles a arrepentirse y a establecer el compendio sempiterno de Dios. El primer tema que vamos a ver es: el Señor nos invita a escudriñar estos mandamientos. En el versículo 37 dice: escudriñad estos mandamientos porque son verdaderos y fidedignos, y las profecías y las promesas que contienen se cumplirán todas. ¿Qué es la palabra escudriñar? Escudriñar significa examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos. Y aquí podríamos aprender algunas de las formas en las que podemos escudriñar el libro de Doctrina y Convenios. Algunas sugerencias son las siguientes. Jesucristo mismo, como lo pide Jesucristo mismo, es conocer y estudiar las profecías y las promesas que se dan en el libro. Puede ir marcando a dos colores, una con las profecías y otras con las promesas, y escribir en un lugar las señales de las profecías y las condiciones de las promesas. Otra manera es preguntar. Doctrina y Convenios es un libro de respuestas. Muchas de las revelaciones vinieron como respuesta a preguntas hechas en humilde oración. Cuando estudie algo y tenga preguntas, puede preguntar directamente a nuestro Padre Celestial de la misma forma que lo hizo José Smith. Otra manera es a través de las 5 W: quién, qué, cómo, cuándo, dónde. Es estudiar por medio de responder estas 5 preguntas de cada sección. Otra manera es escribir lo aprendido. El elder Richard G. Scott menciona en sus discursos que él siempre llevaba una libreta para anotar las impresiones personales que iba recibiendo. Así podemos dedicar un diario de aprendizajes de nuestro estudio del libro de Doctrina y Convenios. Otra manera es relacionar pasajes del mismo tema. Podemos relacionar pasajes de otras escrituras sobre el mismo tema que estamos viendo para obtener mayor comprensión. Los profetas y apóstoles de la actualidad nos enseñan esto cuando en sus discursos nos dejan referencias de las escrituras sobre el tema, y también los puede encontrar usted en la Biblioteca del Evangelio en contenido relacionado. Otra manera es por medio de meditizar. En el discurso Mi corazón las medita continuamente, el elder Devin Durrant, en octubre del 2005, nos enseña cómo utilizar esta técnica para aprender y estudiar una escritura por semana. Otra manera es a través de experimentar. En el libro de Mormón, Alma nos enseña que podemos experimentar con la palabra al sembrar las enseñanzas de las escrituras hasta convertirlas en un conocimiento firme y robusto. Toda persona necesita recibir un testimonio de las palabras del Señor. Hay algunos cuya fe se debilita porque ni siquiera abren los libros. Hay otros que las leen como al descuido, sin prestarles atención. Como es de suponer, hay una gran diferencia entre estudiar diligentemente o escudriñar las escrituras y hacer una lectura descuidada. Tener de vez en cuando un contacto ocasional con las escrituras
Generalmente no abrirá las puertas a la inspiración del Espíritu ni dará la debida percepción para comprender la vida y la personalidad del Salvador. Si queremos oír su voz y conocer sus palabras, debemos leer las Escrituras con la misma dedicación. Cita del discurso Venid a Cristo mediante el estudio de las Escrituras del elder Merrill J. Bateman en octubre de 1992. El siguiente tema que vamos a ver es Dios habla por medio de sus siervos y sus palabras se cumplirán. En la sección 1, Jesucristo nos invita a escuchar su voz. La referencia que se hace a escuchar su voz viene repetidas veces. Vamos a ver algunas y vamos a ver cuáles son. En el versículo 1 dice, escuchad, oh pueblo de mi iglesia, dice la voz de aquel que mora en las alturas. La sección 1 empieza con la admonición de Jesucristo mismo de que si somos su pueblo, escuchemos su voz. En el versículo 2 dice, porque en verdad la voz del Señor se dirige a todo hombre, y no hay quien escape, ni habrá ojo que no vea, ni oído que no oiga, ni corazón que no sea penetrado. Finalmente dice que además de su pueblo, también su voz es para todo el mundo. Y aquí da algunas características de lo que la voz del Señor puede hacer con nosotros, es decir, puede hacer que nuestros ojos vean, que nuestros oídos espirituales oigan y que nuestro corazón sea tocado para poder escuchar su voz. En el versículo 4 dice, la voz de amonestación irá a todo pueblo por boca de mis discípulos, a quienes he escogido en estos últimos días. No únicamente su voz es a través de las escrituras, sino también a través de la voz de amonestación de sus discípulos. En el versículo 11 dice, por tanto, la voz del Señor habla hasta los extremos de la tierra para que oigan todos los que quieran oír. Esta voz se espera que pueda llegar a toda la tierra e inundar toda la tierra para todos los hijos de nuestro Padre Celestial. En el versículo 14 dice, será revelado el brazo del Señor, y vendrá el día que aquellos que no oyeren la voz del Señor, ni la voz de sus siervos, ni prestaren atención a las palabras de los profetas y apóstoles serán desarraigados de entre el pueblo. El objetivo de escuchar la voz del Señor es obedecerle. Y aquí dice claramente que quien no oyere la voz del Señor será separado del pueblo. Y probablemente esto sea algo personal, es decir, algo que si yo no quiero escuchar la voz del Señor, yo automáticamente me separo del pueblo del Señor. Y en el versículo 38 también dice, lo que yo el Señor he dicho, lo he dicho, y no me disculpo. Y aunque pasaren los cielos y la tierra, mi palabra no pasará, sino que será cumplida, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo. ¿Cómo puede escuchar mejor la voz del Señor? ¿Cómo puede escuchar también mejor la voz de sus siervos? A lo largo de este año de estudio de Doctrina y Convenios, usted podrá escuchar directamente la voz del Señor y la voz de sus siervos. Encontraremos la voz de nuestro Padre en muchos sitios. La encontraremos al orar, al estudiar las Escrituras y al asistir a las reuniones de la iglesia, al participar en análisis del Evangelio o al ir al templo. Sin duda la encontraremos en las conferencias generales. Hoy sostuvimos a 15 hombres como profetas videntes y reveladores. Su espiritualidad y experiencia les aportan una perspectiva única que necesitamos desesperadamente. Sus mensajes resultan fáciles de encontrar y se pronuncian con una claridad absoluta. Nos dice lo que Dios quiere que sepamos, ya sea popular o no. Buscar su voz en cualquiera de estos lugares es bueno,
pero buscarla en muchos de ellos es aún mejor. Y cuando la oímos debemos seguir la dirección que nos señala. El apóstol Santiago dijo: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Cita del discurso Escuchar su voz del elder David P. Homer de abril del 2019. El siguiente tema que vamos a ver es: el Señor restauró su evangelio para ayudarnos a enfrentar los desafíos de los últimos días. En el versículo 17 dice: por tanto, yo, el Señor, sabiendo las calamidades que sobrevendrían a los habitantes de la tierra, llamé a mi siervo José Smith, hijo, y le hablé desde los cielos y le di mandamientos. La manera es sencilla. Por medio de sus siervos, Dios nos habla a nosotros, sus hijos, y nos da mandamientos. Podríamos reformular el versículo que acabo de citar para decir: yo, el Señor, llamé a mi siervo, el presidente Russell M. Nelson, y le hablé desde los cielos y le di mandamientos. ¿No es esa una gloriosa verdad? Testifico solemnemente que el Señor realmente habló a José Smith desde los cielos, comenzando con la grandiosa primera visión. Él también habla al presidente Nelson en nuestros días. Testifico que Dios se comunicó con profetas en épocas pasadas y les dio mandamientos diseñados para guiar a sus hijos hacia la felicidad en esta vida y la gloria en la venidera. Dios continúa dando mandamientos a nuestro profeta viviente hoy en día. Los ejemplos abundan. Un equilibrio en la instrucción del Evangelio más centrado en el hogar y apoyado por la Iglesia. El reemplazo de maestros orientadores y maestras visitantes por el programa de administración. Ajustes en los procedimientos y las ordenanzas del templo. Y el nuevo programa para niños y jóvenes. Me maravilla la bondad y la compasión de un amoroso Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo, quienes una vez más restauraron la Iglesia en El Salvador sobre la tierra y han llamado a un profeta en nuestros días. La restauración del Evangelio de Jesucristo contrarresta los tiempos peligrosos en el cumplimiento de los tiempos. Cita del discurso No me engañes por el elder Gary E. Stevenson en octubre del 2019. ¿Qué propósitos tiene el libro de Doctrina y Convenios? Algunos de los propósitos que podemos encontrar en la sección 1 son: uno es escuchar la voz de Jesucristo, cuando dice escuchad, oh pueblo de mi iglesia. Otro es que el libro es para predicar el Evangelio, cuando dice y la voz de amonestación irá a todo el pueblo por boca de mis discípulos, a quienes he escogido en estos últimos días. Otra es prepararnos para la segunda venida, para el día en que el Señor venga a recompensar a cada hombre según sus obras y medir a cada cual con la medida con la que haya medido a su prójimo. Otra es para mostrarnos el poder de Dios. Lo débil del mundo vendrá y abatirá a lo fuerte y poderoso, para que el hombre no aconseje a su prójimo ni ponga su confianza en el brazo de la carne. Otro propósito también es aumentar la fe, cuando dice para que también la fe aumente en la tierra. Otro propósito es para corregirnos, para que cuando errasen fuese manifestado. Otro propósito es para predicar el Evangelio, para que se establezca mi convenio sempiterno. Otro propósito es para tener sabiduría, para que cuando buscasen sabiduría fuesen instruidos. Otro propósito es para ayudarnos a arrepentirnos, para que cuando pecasen fueran disciplinados, para que se arrepintiesen. Otro propósito es para recibir conocimiento, cuando dice para que cuando fuesen humildes, fuesen fortalecidos y bendecidos desde lo alto y recibieran conocimiento de cuando en cuando.
Otro propósito es para que José Smith pudiera traducir el Libro de Mormón. Para que mi siervo José Smith, hijo, después de haber recibido los anales de los nefitas, tuviera el poder para traducir el Libro de Mormón mediante la misericordia y el poder de Dios. Otro propósito es para establecer la iglesia en esta época. Cuando dice para que aquellos a quienes se dieron estos mandamientos tuviesen el poder para establecer los cimientos de esta iglesia y de hacerla salir de la oscuridad y de las tinieblas. Y otro propósito es para mostrar que todas las palabras y profecías se cumplirán. En el último versículo dice, lo que yo el Señor he dicho, yo lo he dicho y no me disculpo. Y aunque pasaren los cielos y la tierra, mi palabra no pasará, sino que toda será cumplida. Esos son los objetivos que tendríamos que esperar reforzar a través de nuestro estudio del Libro de Mormón, del Libro de Doctrina y Convenios, perdón. El siguiente tema que vamos a ver es el Señor hace uso de los débiles y sencillos para efectuar su obra. En el versículo 23 dice, para que la plenitud de mi evangelio sea proclamada por los débiles y sencillos hasta los cabos de la tierra y ante reyes y gobernantes. ¿Qué características desea el Señor que tengan sus siervos? Algunas de las características que se mencionan en la sección 1 de Doctrina y Convenios y que también tenía José Smith son que oyen la voz del Señor. Otra es que predican su evangelio. Otra es que con la fuerza del Señor nadie los detiene. Otra es que tienen la autoridad. Otra es que tienen poder para sellar. Otra es que tienen fe. Otra es que buscan conocimiento y sabiduría. Otra es que son humildes. Otra es que predican con claridad. Y la última es que trabajan por establecer y hacer crecer la iglesia. Gracias por escucharnos. Si quieres compartir algún comentario u otra enseñanza que hayas encontrado en estos capítulos, puedes hacerlo en los comentarios. Recuerda que puedes descargar esta presentación en PDF y también verla a través de Google Slides. O también puedes encontrarla en podcast en Anchor o Spotify. Gracias.